Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Primera fecha del Mundial de Clubes y vamos a hablar un poquito del desempeño de los equipos sudamericanos. En la previa, tras el sorteo, se tenían muchas dudas de cómo podían afrontar los equipos de la Conmebol el torneo, sobre todo aquellos que tenían que enfrentar a equipos del viejo continente. También este tema de que en el caso de River no lo enfrentó en esta fecha, pero sí se dará la siguiente. Entonces son situaciones que en cierta forma pueden medir el nivel, el rendimiento que se tiene en Sudamérica. Tal vez se creía que existía mucha diferencia respecto a lo que es el fútbol en Europa y al fútbol lo que es en nuestro continente, pero con características muy fieles de lo que es Copa Libertadores, Copa Sudamericana, cada una de las ligas de los países de este lado del mundo, se pudo en cierta manera equiparar cada uno de los encuentros donde habían adversarios, por un lado de la UEFA y por el otro lado de la Conmebol. Y para eso vamos a ir repasando cómo se dio esta fecha 1 del Mundial de Clubes, pero como lo decía, netamente de equipos sudamericanos, fuera de que habían más partidos, por ejemplo el de Monterrey e Inter, que creo que Monterrey hizo también un gran partidazo y con características interesantes logró igualar ante el subcampeón de la Champions, que no sé si le guste mucho ese término de recordarse también que llegó a la final de la Champions, porque en la final de la Champions terminó siendo una paliza tremenda. Hoy tenemos un par de encuentros, en otro video estaré hablando respecto a lo que es en su totalidad la fecha 1, pero en este nos vamos a abocar a hablar netamente del desempeño de nuestros equipos, de los representantes de la Conmebol, que dejaron buenas sensaciones, toditos en general, porque ni uno perdió. Así el resultado que hace ruido y ver qué pasa también en la fecha 2 del grupo C el día viernes entre Bayern y Boca, porque de ganar 10-0 el Bayern, a ver qué puede hacer Boca ante el equipo bávaro. Será interesante ver cómo se da esa segunda fecha. El primer partido a comentar, el Palmeiras Porto, mejor dicho, donde el equipo de verdad se mandó un partidazo y merecía ganar. Terminó siendo dominador del encuentro, generó cosas interesantes y también sabemos que a nivel continental desde hace mucho los equipos brasileños tienen predominio, ni qué decir en el ámbito económico, pero también eso se refleja en lo futbolístico. No por nada desde el 2019 los campeones de Copa Libertadores, al menos hasta el año pasado, son equipos de Brasil. Habrá que ver si a los equipos argentinos les alcanza, tal vez por ahí equipos de otro país que compensan esa situación económica con lo que decía, puede ser garra, puede ser huevo, puede ser corazón, puede ser entrega. Creo que eso mostraron los equipos sudamericanos, al menos en esta fecha 1 del Mundial de Clubes, y están comenzando con sensaciones interesantes. Esperemos que la gran mayoría pueda avanzar a los octavos de final y de ahí en más ver qué podría pasar en esta competición. Muy distinta, pero también interesante para probar cómo está el nivel sudamericano, y como hace un par de décadas donde tranquilamente equipos de este lado del mundo le ganaban al Madrid, lo hizo Boca, le ganaron al Barça, lo hizo el Inter. Entonces son situaciones que permiten ver cuán diferente está el nivel futbolístico de la Conmebol y de la UEFA. Palmeiras, en cuanto a estadísticas totales en este empate sin goles, 17-5 a favor del Verdão, mayor posesión del balón, mayor peligro, mayor sensación de gol. No se le pudo dar el tanto para quedarse con los puntos, pero fue superior ante un Porto que registró 11 remates, 3 con dirección al arco y 44% la posesión del balón. Eso sí, faltas, muchas faltas, pero sabemos que el fútbol sudamericano muchas veces te hace sentir ese rigor que tal vez en Europa no se ve mucho, donde te dejan jugar con mayor libertad. Fruto de eso podríamos decir que se tiene un fútbol entre comillas un poco más vistoso, muy contrario a lo que te permiten en Sudamérica, que te regalan poco y nada. Desde el espacio, desde las situaciones que puedas
llegar a querer generar. En el fútbol sudamericano se vive todo a flor de piel. Alineaciones: en el local, Weberton, Giai, Gustavo Gómez, Cerqueira, la presencia de Anderson, Paulinho, Richard Ríos, que fue uno de los destacados del partido, Evangelista, Moreno y Piquerés. Del otro lado también se tenía la presencia de Ramos, Fernández, Pedro Marcano, Alan Varela, el argentino, Tomás Pérez, Joao Mario, Nehuen Pérez, Francisco Moura y Rodrigo Mora, lo que presentaba el conjunto portugués. En este partido se hablaba en portugués, de seguro ahí los cruces, las discusiones y demás, ambos con el mismo idioma, pero Palmeiras que hizo un buen partido. Ahora sí, el que ganó, el campeón de la Copa Libertadores, el campeón de la temporada pasada, que parece estar despertando porque no había tenido el mejor de los desempeños tras conseguir la Copa Libertadores. Recordemos que estaba perdiendo la Recopa Sudamericana ante Racing, que prácticamente ida y vuelta lo pasó por encima. Tuvo un mal comienzo de fase de grupos en Copa Libertadores. Sobre el final despertó, le ganó Estudiantes, le ganó Universidad de Chile y pudo asegurar su lugar en octavos. Así que parece que Botafogo está despertando. Jair Cuña al minuto 28 y posteriormente al 44, Igor Jesús Maciel da Cruz, los dos goles del Fogao. Del lado de Seattle Sounders, Roldán anotaba el único tanto. Este sí fue un partido interesante, Botafogo que ganó, pero Seattle hizo un partido interesante porque tuvo mayor posesión, tuvo más intenciones de ataque, pero la precisión estuvo del lado sudamericano, con los 6 remates directo al arco de 12, hablando de una precisión del 50% por cada intento, con al menos destino al arco. Del otro lado, una producción, al menos en cuanto a eficacia en dirección al arco, no tan alta. Casi el 20%. De 23 remates, tan solo 5 tenían dirección al arco, y ahí creo que está la principal diferencia del por qué Botafogo se terminó llevando el partido. El Fogao que salía con John, Vitinho, Jair, Barbosa, Teles, Freitas, Gregory, Savarino, Artun, Mastriani e Igor Jesús. El conjunto de Seattle salía con Frey, Raggieri, Tolo, Vargas, Quinquije, Roldán, el otro Roldán, Rusnak, Ferreira, Musovvi y Kent, lo que presentaba el equipo norteamericano, que no pudo sumar ante el Botafogo. En otro de los partidos, ya pasando a la jornada que se tenía el día lunes, y lo de Boca ante Benfica, que fue de un primer tiempo muy alto, tal vez recordando ese viejo Boca que le ganó al Milan, que le ganó al Madrid, que le hizo partido ante el Bayern, con ese arbitraje por demás polémico en el 2001, donde creo que por mucho Boca fue superior al Bayern, que también podía ganarle ese partido. No sé si por mucho, pero considero que sí podía ganar Boca ese partido ante el Bayern. Terminó perdiendo, lo decía el arbitraje polémico, pero son situaciones que pasa a este Boca de hace poco, que incluso en la Liga Argentina quedó eliminado de Copa Libertadores ante Alianza Lima. Entonces, el primer tiempo fue un recuerdo de aquel Boca copero, que con mística copera, fuera de lo futbolístico y demás, usaba mucho la mística para ganarte. Ya desde ver la camiseta de Boca se complicaba para los rivales. A este Boca que en la actualidad no está pasando por su mejor momento y que está todavía con esos fantasmas de no lograr los éxitos pasados, y creo que eso le terminó jugando en contra el segundo tiempo. Merentiel, qué jugador que es el uruguayo Merentiel, capitán de Boca, se hizo cargo del equipo, si tiene que definir lo hace bien, si tiene que salir del área lo hace bien. Un jugador muy completo, y repasando los fichajes que hicieron Boca, que hicieron River, sobre todo para este Mundial de Clubes, en algunos casos gastando cerca de $10 millones, en el caso puntual de Alan Velasco, a la situación de Merentiel, que le termina saliendo súper barato, porque primero llegó desde Palmeiras a préstamo, había una cláusula de compra, ejecutó la cláusula Boca y creo que le salió bastante barato Merentiel por lo que es el jugador. Sin dudas, no sé si llegar a decirlo, pero creo que sí es el mejor jugador que tiene Boca, porque aporta mucho. El
jugador Merentiel. Bataglia ponía al 27 el segundo, 2 cabezazos en el área gol, y sumado a que la gente estaba en un éxtasis total, el estadio en su gran mayoría hinchas de Boca, un 95-5 podríamos decirlo, hinchas de Boca que prácticamente estaban viviendo una fiesta en el primer tiempo, hasta que en esa recta final se comenzó a despintar lo que era una fiesta inicial para el Ceneice, porque primero llegaba el penal en contra de Otamendi, ingenuo Palacios, porque era una situación complicada. Otamendi estaba de espaldas al arco, era poco probable que pueda resolver de una forma peligrosa para la defensa de Boca esa jugada. De hecho, el balón termina rebotándole y saliendo fuera del área, se fue bastante lejos, por lo cual, más allá de que tal vez iba a tener un mejor control, iba a generar otras circunstancias si Palacios no lo tocaba, creo que hubiese cambiado bastante el partido. Boca tranquilamente podía haber ganado sin ese penal. Y lo de Di María, qué locura para patear un penal así, porque bien podía ponerse nervioso, tal vez apuntar a una definición más certera en el caso de que asegures que el penal termine en gol, pateando fuerte, que cruzando mucho, que mandando el balón arriba, donde se les complica mucho a los arqueros llegar al menos en las jugadas de penal, pero muy tranquilo, fiel a su experiencia, fiel a lo que es Ángel Di María, y el sentido también de levantar la mano en forma de disculpa para los hinchas argentinos, que por cierto cuando Fideo salía del partido terminaron reconociendo lo que es en sí para el fútbol argentino un símbolo que resaltó bastante estos últimos años, más allá de que durante mucho tiempo que no le decían a Di María por el tema de lesiones, que las finales perdidas, que ya no tenía que jugar y demás, pero él, fiel a la resiliencia que manejó a lo largo de su carrera, quiso revertir la situación, lo logró, y de qué manera lo logró, siendo vital en las finales que Argentina pudo ganar, tanto en Copa América, finalísima en el Mundial, y en Argentina Di María está ahí entre los grandes, ya su nombre queda ahí plasmado, y también los hinchas de Boca al menos se lo reconocieron cuando le tocó salir en el segundo tiempo. Lo decía el descuento de Di María, lo de Ander Herrera, que llegaba de forma interesante a Boca, haciendo ruido, un jugador desde el fútbol europeo, que no es sudamericano y que tenía la intención de jugar en Boca, de probar tal vez el mundo Boca tras haber compartido, no sé si plantel con algunos argentinos, el caso de Marcos Rojo en el Manchester United, el caso de Leandro Paredes en el PSG y demás, pero que le está costando caro. Ahí los comentaristas del partido indicaban que le está pesando el mundo Boca. Puede ser, porque no es normal que te lesiones tan seguido, y a veces pasa que no encuentras tu espacio por algunas circunstancias en particular. Las lesiones no te dejan jugar como quisieras, y es lo que le está pasando a Ander Herrera. Como si fuera poco eso, también veía la roja directa, tras ahí algunos inconvenientes con uno de los integrantes de la seguridad cuando el árbitro estaba revisando las imágenes de la jugada del penal. El segundo tiempo el panorama pintaba bastante bien para Boca, porque ya estaba con la ventaja, todavía seguía esa sensación de que el Ceneice podía ganar el partido, porque cuando tenía el balón como que generaba cosas interesantes, y el Benfica, más allá de los cambios, no encontraba el camino. Entre eso, Belotti, que había ingresado ni bien comenzó el segundo tiempo, imprudente, no era naranja, tal vez si el árbitro lo dejaba en amarilla no había mucho lío, tampoco hubo problema en que saque la roja, porque fue totalmente imprudente lo del italiano. Entonces Boca se quedaba con 10, estaba ganando 1-0, Benfica no encontraba los espacios, no encontraba los caminos, y ahí es donde mencionaba que tal vez se vinieron a la mente situaciones anteriores donde en estos últimos años, en momentos determinantes, en momentos clave, Boca se está cayendo. Es lo que le pasa. Llegó a la final de la Copa Libertadores hace poquito, el 2023, pero hubo situaciones en las cuales no se vio tal vez ese temple de Bocas anteriores que
sí se vio este primer tiempo, pero en el segundo ya se fue diluyendo. Ni qué decir con el tremendo cabezazo de Nicolás Otamendi, que marcó un golón, hincha de River, y que lo gritó con todo ante los hinchas de Boca, y también situaciones del fútbol, porque al equipo argentino, uno de los representantes del continente en este Mundial de Clubes, le terminaron convirtiendo dos argentinos, Di María y también Otamendi. Cosas del fútbol, cosas que pasan, y por si eso fuera poco, tal vez podías decir: quedan unos 5 minutos de tiempo regular, lo que el árbitro pueda adicionar, que terminó adicionando 5, entonces te da como que un total de 10 minutos para, teniendo un hombre de más, al menos intentar ganar el partido, porque este era una final. Terminó igualado, queda todo abierto tanto para Boca, tanto para Benfica, pero una situación más difícil. No era lo mismo ganar este partido, luego estar ganando el otro encuentro ante el Auckland City y asegurar tu pase a los octavos de final, que ahora tener que buscar algo positivo ante el Bayern Múnich, que tampoco iba a ser diferente, tal vez en el hecho de que no se haya podido sumar los puntos aquí. Lo de Figal, que no había hecho tan mal encuentro, estaba como que firme en la zona defensiva, pero recordando a Fabra, recordando a Rojo, recordando a Advíncula, que en los últimos años, incluso en la final del 2018, lo que pasó con Wilmar Barrios, que terminó saliendo expulsado, y demás situaciones que se fue dando a lo largo de estos últimos años, donde Boca en esos momentos claves parece que se rompe, parece que no está con ese temple anterior que sí lo tenía, pero que ahora le está costando mucho. Figal se hacía expulsar de forma tonta, hay que decirlo, y ya no quedaba ni chances para buscar el 3-2, solo que acabe el partido. Así finalizó el encuentro. Fuera de eso, no deja de ser un gran partido de Boca, porque si nos vamos al mismo presupuesto que manejan ambos equipos, la diferencia es muy grande a favor del Benfica. 10 remates, 2 al arco de Boca, 38% la posesión, no necesitó mucho la posesión, lo manejó desde otro lado, desde el aspecto posicional, desde el aspecto emocional también, sobre todo el primer tiempo, tal vez podríamos decir 70 minutos fue lo que Boca manejó del partido. 8-3 los intentos del Benfica, mayor posesión para el equipo luso. Alineaciones: Marchesín, Advíncula, Figal, Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco. Qué jugadón que se mandó Blanco en el 1-0, ese cañito, y prácticamente el pase para que Merentiel solo empuje el balón. Bataglia, que hizo un partido interesante ahí en la zona de contención. Zenón, Velasco, que no encuentra destacar en este equipo, más allá de que es el jugador apuntado a lucir por lo mucho que se pagó por él. Palacios, el chileno, y Merentiel, como lo dije, creo que es el mejor jugador de Boca. Del lado contrario, Trubin, Otamendi, Silva, Daji, Carrera, Sánchez, Florentino, Aursnes, Pavlidis, Di María y Bruma, lo que presentaba el equipo portugués. Y este empate que deja más que abierto el grupo, más que abierto para ellos dos. Para el Auckland City parece imposible que esté abierto este grupo por los rivales que le tocó enfrentar, pero eso también, que ayer el Auckland City estaba jugando por la Champions de Oceanía y terminó ganando 15-0, entonces cosas del fútbol, cosas de este tipo de torneos donde en algunos partidos puedes encontrar paridad, como por ejemplo este de Boca de Benfica, y otro lo que sucedió entre el Bayern y el Auckland City. Pero siguiendo con lo que fue el desempeño de los equipos sudamericanos, tenemos que hablar del Flamengo y también del Esperance. Victoria del Mengao, Georgian de Arrascaeta, que jugador el Charrúa, la figura, anotó el 1-0 y a Araujo al 70 ponía el 2-0. El Flamengo quiso lo necesario para ganar este partido, entre todo el dominador y el que se lleva los puntos de este encuentro. 11 remates ante 6, 4 con dirección al arco ante 2. Posesión mucha mayor a favor del Mengao, 69 ante 31. Y también el tema de la precisión, los pases y demás. Muchas faltas en este partido, pero la victoria fue para el equipo carioca. Alineación: Agustín Rossi, Varela, Ortiz, Pereira, Ayrton, Jorginho, Georgian de Arrascaeta, el chileno Pulgar, Gerson, Araujo y Pedro.
Del lado de Esperance, Bensait, Tougait, Hamida, Okbelu, Belaili, Beli, Guenichi, Meria, Ben Ali, Yan y Rodríguez, lo que presentaba Esperanza en este partido. Hasta el momento repasamos 4 partidos, quedan 2, los que también se jugaban ayer. Y este de Fluminense, porque podía ganarlo Fluminense, así como destacamos que Palmeiras fue superior a Porto, lo de Fluminense también fue una locura, porque si bien Porto es un equipo europeo, si bien Benfica es otro equipo europeo, recordando la Champions, Dortmund llegó bastante lejos en la Champions y le dio pelea al Barça. Entonces estamos hablando de que el Dortmund estuvo entre los 8 mejores de la Champions y que en ese mano a mano ante el Barça, más allá de que en la ida fue un baile del Barça, en la vuelta el baile se lo propinó el Borussia Dortmund. Entonces es un equipo competitivo con jugadores importantes, pero Fluminense terminó siendo superior, al menos en chances de gol, al Borussia Dortmund, y quien considero estuvo más cerquita de ganar el partido. Remates 14 para el Fluminense, 7 para el Borussia, 5 al arco del Flu y 3 para el conjunto amarillo. Posesión 55 para el cuadro alemán, 45 para el equipo brasileño. Alineaciones: Fabio, Samuel Javier, Thiago Silva. Qué central que es Thiago Silva, impresionante. Freites, René, Hércules, Gustavo, Martinelli, Everaldo, Arias, gran jugador el colombiano. Canovio, el Charrúa, lo que presentaba entre los titulares el Fluminense. Del lado visitante, Kobel, Anton, Zule, Bensebaini, Svensson, Grob, Savitzer, Ryerson, Adeyemi, Brandt y Guirassy, prácticamente el equipo titular, sabiendo que los equipos brasileños, ojo con los equipos brasileños, pero no solo los brasileños, sino tenemos que sumar a los argentinos también, porque hay 4 brasileños, 2 argentinos entre los representantes del continente, y el otro equipo que pudo conseguir una victoria fue River. River que dentro de todo algunas complicaciones, primera fecha, lo dijo Gallardo, tal vez el tema del nerviosismo del debut, pero hizo lo necesario para ganar. Creo que por momentos daba la sensación de que la diferencia de goles quedó muy corta, porque River habitualmente los equipos de Gallardo son intensos, que atacan bastante, te presionan mucho y pudo conseguir la victoria de 3-1. Como digo, tal vez la diferencia se termina quedando incluso un poquito corta, pero por momentos Urawa Reds también termina complicando en este encuentro a River. Colidio anotaba el 1-0 al minuto 12 y ya River lo manejaba con más tranquilidad, ni qué decir tras el error defensivo y el tanto de Driussi, pero ojo con Driussi porque tras convertir el gol cayó y se dobló mal el tobillo, terminó saliendo en muletas del estadio. Se confirmó, al menos a lo que leí hace poquito, que se va a perder todo el Mundial de Clubes, así que una baja muy sentida, porque entre ser también un fichaje caro de River para este Mundial de Clubes, para este año, terminarse lesionando de esa manera, complicado, sobre todo cuando estaba subiendo el nivel, porque no arrancó de la mejor manera, pero en los últimos partidos venía siendo importante, aportando con goles, así que será una baja sentida para River. Llegaba el empate de Matsuo tras el penal del Huevo Acuña. Parecía que Urawa Reds intentaba un poquito más, pero Maxi Meza ponía el 3-1 y ya no hubo chance siquiera de que Urawa Reds aspire por lo menos a descontar, fuera de que en lo estadístico pareciera que generó peligro, pero también Armani es un gran arquero y lo demostró con las atajadas. 3-5 los remates de River, 9-6 para Urawa Reds. 59 la posesión del millonario, 41 del equipo nipón. Alineaciones: Armani, Montiel, Pesela, Martínez, Acuña, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Kevin Castaño, Mastantuono, que está quemando las últimas cartas con River, ya se va al Real Madrid. Driussi y Colidio, quien anotaba el primer tanto. Del lado visitante, entre comillas, vamos a decirlo, Nishikawa, Naganuma, Oibraten, Danilo, Ishihara,
Gustafsson, Yasul, Watanabe, Mateus Savio, Kaneko y Matsolo, que presentaba el equipo nipón en este partido. Y de esta manera los 6 encuentros que jugaron los equipos sudamericanos, 3 ganaron, los otros 3 empataron. Los que empataron lo hicieron ante equipos del fútbol europeo habituados a jugar Champions, a ser protagonistas en el viejo continente. Entonces ahí te vas al tema de lo que decía. Borussia Dortmund, equipo que llegó hasta los cuartos de la Champions. Benfica, que llegó hasta los octavos. Ambos equipos eliminados por el Barça, que muchos consideraban y consideran el equipo o uno de los equipos que mejor juega en la actualidad. Por el otro lado tienes al Porto, que siempre pelea la liga de su país. Además de eso también siempre juega Champions. Entonces estás hablando de que compitieron ante equipos con cierto renombre, con cierto peso en el fútbol europeo. Pero tenemos que ver cómo quedan los equipos de la CONMEBOL en la tabla, porque ya se completó la primera fecha. Como lo dije, todavía faltan algunos partidos, pero a la espera de lo que pueda hacer completar, por ejemplo, el partido del Manchester City, el partido del Real Madrid, pero también es importante ver cómo van quedando los cuadros sudamericanos de la CONMEBOL, que hasta ahora no perdieron, por lo cual, vamos a decirlo, es un inicio interesante y dando el golpe en la mesa de que fuera de que se puede hablar demasiado, que los campos de juego no son los mejores, por supuesto, de este lado del mundo, que el tema económico, que los presupuestos y demás, pero a falta de algunas cosas como esas se tiene mucha entrega, mucho sacrificio, mucho corazón y lo del fútbol sudamericano de siempre, mucho huevo para jugar este tipo de partidos. El grupo A, Al-Ahly, que ganó, empató mejor dicho, ante el Inter Miami, todos con un punto, el Porto también, el Palmeiras. Creo que de seguir por este camino el Palmeiras podría ganar los 2 partidos que le quedan y clasificar sin problemas. Por el grupo B, Botafogo y PSG líderes con 3 puntos. El otro equipo sudamericano, Boca, que tiene 1, Benfica también 1 ahí, y el Bayern con 3. Flamengo con el Chelsea, ambos con 3. Próximamente se enfrentan. River, líder de su grupo, con 3. Monterrey e Inter con 1. La presencia de Fluminense, Mamelodi Sundowns, que ganó, tiene 3. Dortmund y el Flu 1. Otro equipo del continente, ya está ahí los 6. Esto fue, pibes, el análisis de lo que nos dejó la fecha 1 de los equipos de CONMEBOL. En otro video hablamos de la fecha completa. Como siempre, ha sido un gusto analizar la participación de los equipos sudamericanos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.